Hola, seguimos ya con la segunda charla del día, en este séptimo charlas del programa Evoluciona del Pedro de Valdivia. Recordamos enfocado ahora en carreras del área humanista y también de las ciencias sociales. Nos trasladamos de la literatura, más temprano con Marco Antonio de la Parra, ahora a la historia con nuestro segundo charlista, Cristian Castro García. Hola Cristian, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás, Simón? Hola, buenos días, ¿todo bien por acá? ¿Y tú? Todo bien acá en la universidad. Qué bueno. Cristian, tú nos vas a mostrar, bueno, o sea, primero como introducción, Cristian Castro García es director de la Escuela de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales, Historia de la Universidad Diego Portales, licenciado en Historia de la Universidad de Chile y doctor también de la Universidad de California, Davis, en Estados Unidos. Cristian Castro nos presentará la charla Modernidad Negra en las Américas. Es una charla en la que nos va a mostrar un análisis de cómo pensar la unidad en el continente a partir de un enfoque de distintos procesos históricos que tuvieron lugar acá en América, pero con procesos comunes también que se han dado como las migraciones, la esclavitud, la abolición y también modernidades negras, un tema también muy interesante y también nos va a hablar de la carrera de historia, una carrera también del área de humanista y de las ciencias sociales. Dejamos entonces sin más preámbulo, Cristian Castro con Modernidad Negra en las Américas, que pueden dejar sus preguntas en nuestro live de YouTube y al finalizar esta charla ahí se las vamos a plantear. Cristian, te dejamos entonces. Muchas gracias, Simón. Y los saludo a todos los que nos están escuchando y les agradezco el interés por la charla y por la historia en general, me imagino, porque son personas casi siempre las que están interesadas en la carrera de historia, en ciencias sociales, literatura. Son personas que tienen como cierta sensibilidad particular frente a la realidad. Y justamente de eso me toca hablar hoy día. Voy a pasar a compartir una presentación eh, que preparé para que sea un poco más entretenido también para todos. Ojalá que esté funcionando, Simón. Sería bueno que me diera un ok que están viendo. Supongamos que sí. Bueno, lo que yo les vengo a conversar. Ah, perfecto, muchas gracias, para estar tranquilo. Lo que les vengo a comentar es un tema histórico, obviamente, que tiene que ver con la modernidad negra en la América y con el tiempo, a medida que avancemos en la conversación, en la presentación más que conversación, ojalá que al final tengamos buenas preguntas y conversemos, eh, se van a dar cuenta de a qué me refiero con modernidad negra. Y es la América, porque lo primero que quiero conversar es decir que yo soy un historiador especialista en historia de América. Hice mi tesis doctoral sobre la historia comparada de la modernidad negra en Estados Unidos y Brasil. Soy obviamente chileno con licenciatura en la Chile, sé nuestra historia relativamente bien, pero me focalicé en estudiar historias que no fueran chilenas. Esa era mi primer, eh, mi primera idea cuando quise ver a qué me iba a dedicar luego de tener la licenciatura. Yo quería hacer algo que no fuera Chile porque sentía que estábamos muy ombliguistas, eh, todos preocupados de nosotros. Yo sentía que había que hacer las conexiones con los vecinos, con otros continentes, etcétera, etcétera. Entonces tenía esa preocupación. Y dentro de esa misma lógica de mirar un poco eh, fuera de la caja, como dicen los norteamericanos, también me interesó conocer más sobre un sujeto histórico no presente tradicionalmente en nuestra historia, que es la comunidad afrodescendiente. Eh, entonces, cuando llegué a Estados Unidos, yo sabía que en Chile había tenido presencia, obviamente estudié historia, y sabía que hubo presencia afrodescendiente en el territorio que hoy día denominamos como Chile, históricamente desde el siglo XVI, XVII, pero no tenía fuerza esa narrativa dentro de los textos escolares o en los currículums escolares.
Entonces había como cierta desinformación al respecto, a tal nivel que, por ejemplo, y eso es lo interesante que tiene la historia, que tiene una pata en el presente constante. Me imagino que todos estuvieron al tanto de la discusión sobre los escaños reservados para esta convención constitucional que está ocurriendo, y cómo la comunidad afrodescendiente no fue considerada dentro de los pueblos originarios, ni tribus, porque se empezó a ocupar otra nomenclatura, cosa de poder incorporarlos, pero al final quedaron fuera. Eh, Buscaron otras formas de tener participación en el proceso, pero no deja de ser potente que hayan quedado fuera. Y tiene que ver con eso que les estoy comentando. Como país no tenemos esa conexión o no la hemos reforzado, porque existía, con el mundo afrodescendiente. Entonces cuando yo llegué a Estados Unidos me encontré con un mundo donde lo afro era muy potente y empecé siempre con esta preocupación de hacer América Latina. Entonces me focalicé y dije, ok, quiero entender la historia de América Latina, pero para estudiar la historia de América Latina, que está muy basada en la historia de los países, la historia de Chile es una cosa, la historia de Argentina, los textos son sobre historia argentina, y la ideología del historiador, las historiadoras, es casi siempre históricamente han sido bien tradicionales. Los historiadores en general es una disciplina que yo creo que la gente tiene una confusión ahí, lo ve como siempre como gente muy progresista, más ligado al mundo de la izquierda, que existe eso, pero también como disciplina es más bien tradicional y como sujeto histórico a ser tomado en cuenta por las macronarrativas históricas es bastante selectivo. Y por ejemplo los niños, la historia de género son más bien recientes en la historiografía. Entonces hemos sido siempre educados eh, con historias tradicionales construidas desde la élite, donde los sujetos históricos más importantes que hacen la historia, y no solo estoy hablando de Chile, también pasa en Argentina, también pasa en Brasil, pasa en Colombia, pasa en el Caribe, en Cuba, donde ustedes vayan, la historia casi siempre fue escrita por las élites. Y dentro de esa perspectiva hay sujetos históricos que son tomados en cuenta. Entonces, cuando uno está interesado en entender la trayectoria histórica de las comunidades negras, uno no lo va a encontrar fácilmente en esas historias tradicionales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar formas de poder visibilizar esas trayectorias históricas. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que, claro, existen historias nacionales tradicionales, como la historia de Chile, que nosotros adscribimos a un territorio, ¿cierto? De Arica a Magallanes, hay un montón de frases hechas que aluden a eso. En Argentina es lo mismo, son historias construidas muy ancladas a territorios. Pero esa lógica, como les explico, está muy relacionada a la visión que tenían ciertas élites sobre el pasado y cómo veían el futuro, porque la historia siempre ha sido considerada como una forma de legitimar proyectos políticos. Entonces, nuevamente vuelvo a ¿cómo hacemos entonces a esta pregunta? ¿Cómo hacemos para ver a sujetos históricos que han sido tradicionalmente invisibilizados en la historiografía tradicional? Y para eso, lo que yo entendí que había que hacer era salirse de la lógica del Estado-Nación y ver un proceso bastante más amplio que la construcción de los Estados nacionales, como que ustedes bien saben, son del siglo XIX, las independencias de los países latinoamericanos son del siglo XIX, Estados Unidos del XVIII, pero en el continente en general son más bien del XIX. Entonces, en ese sentido, esas independencias fueron también encabezadas, salvo la haitiana, encabezadas por élites criollas, no negras, para no entrar en el debate blanco-negro que tiene toda una ideología académica interesante, pero que no tengo espacio para comentarla. Entonces, ¿cómo lo hacemos para escuchar las voces de esos invisibilizados? Entonces, para eso hay que meterse en la historia transnacional. ¿Qué es eso? Es historia que toma ciertos procesos comunes y analiza qué sujetos históricos han participado en esos procesos comunes. Por ejemplo, ¿cuál es la trayectoria histórica, cuál es el proceso histórico más importante para entender la presencia afrodescendiente en América? La esclavitud. La esclavitud
gatillada por la necesidad del capitalismo de obtener mano de obra que permitiera explotar ciertas materias primas, por el caso, a ver donde tenemos un mapa. Antes que se largue voy a ocupar el mapa. Por ejemplo, en Estados Unidos, que se necesitaba mano de obra para plantaciones de algodón, tabaco, en el caso de Brasil, azúcar. La caña de azúcar fue lo que gatilló la necesidad de importación masiva de esclavos a América desde África. Lo que vamos a ver a continuación, y dura solamente un minuto, bueno, 2 minutos, pero dura un poquito menos, un poquito corto, es un gráfico que me parece muy interesante porque aterriza lo que les he estado comentando. Desde más o menos el siglo XVI en adelante va a haber un tráfico de esclavos importantísimo desde África hacia el continente. Mayoritariamente ese tráfico va a llegar o a Brasil o al Caribe, y en términos de número, el mayor importador, entre comillas, de esclavos fue Brasil, que se lleva casi un 40% del tráfico histórico. Y también lo pueden ver a medida que avancen los años en el video. Ustedes van a ver cómo se van produciendo unos puntitos que van atravesando el Atlántico. Esos puntitos son barcos que llevan esclavos. Lo interesante de este video es que permite graficar exactamente, porque estos no son puntitos que alguien expuso al azar. Aquí hay acta de compra y acta de venta de esclavos en distintos puntos, y esto es chequeado en los puertos de salida, en los puertos de entrada. Incluso se hace un trabajo, si se quiere y se puede, por la fuente, uno podría mapear hacia adentro del país. Lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero esto que les estoy mostrando es para que dimensionen el tráfico esclavo y la importancia que tuvo ese tráfico esclavo en la acumulación de capital, que no necesariamente se quedó en nuestro continente, como ustedes bien saben, sino que muchos partieron a las metrópolis de los imperios que gobernaban el continente americano. Y lo que también van a poder apreciar en este corto video es que va a haber un momento en que se va a abolir la esclavitud en varios lugares. Por ejemplo, en Chile se vanagloria mucho de ser de los primeros en abolir la esclavitud, me imagino que lo han escuchado. Tiene que ver con que el volumen de esclavos era más bien bajo en Chile. Entonces no era un costo demasiado alto para las élites hacer eso. Pero por el contrario, Brasil fue el último país en abolir la esclavitud, porque tenía obviamente gran parte de su economía basada en el trabajo esclavo. 1888 es el momento en que abole la esclavitud Brasil. 1886 Cuba. Estados Unidos lo hace en 1865, producto de una guerra civil. Va a empezar la abolición de la esclavitud. Entonces, durante el siglo XIX, a medida que los países se van independizando, con una historia que ustedes han podido absorber en el colegio, va también a surgir un debate, y eso es re interesante que lo conversemos hoy día, a la luz de lo que ha pasado en Chile hace poquitito, que es el tema de la ciudadanía. ¿Quiénes pueden ser ciudadanos? Entonces tenemos sociedades, a ver, voy a hacer una mención un segundito más. Tenemos sociedades que se están independizando en el siglo XIX, ¿cierto? Encabezadas por élites, que van a empezar con el tiempo a formar repúblicas, donde algunas personas van a tener derechos, otros no, y con el tiempo se va a ir produciendo un proceso de, entre comillas, de democratización de esas distintas naciones. Eso más o menos lo tienen claro. Bueno, lo que les acabo de mostrar en este gráfico es la cantidad de africanos que fueron forzados a llegar al continente para trabajar. Les cuento que la esclavitud ha existido en la historia humana antes de la americana. Americana me refiero al continente. Existió en el mundo romano, existía en la misma África, pero la lógica de la esclavitud en ese tiempo era distinta. La esclavitud que tuvo que ver con la conquista, entre comillas, de la colonia americana, es una esclavitud que se heredaba. Eso hizo bien particular la institución de la esclavitud en América. Era heredable.
Solo al final va a haber momentos en que, por ejemplo, en Brasil, en 1871, a solo 17 años de la abolición total, va a sacar una ley que va a ser de vientre libre, que los hijos de una esclava ya no serían esclavos. Entonces, lo que hace distinta la esclavitud del continente americano es que era heredable. Incluso eso no funcionaba en África. En África funcionaba que si habían tribus que se disputaban y una ganaba, la que ganaba tenía el derecho a esclavizar al otro. Pero esa esclavitud moría con la vida de la persona, que era distinto. Entonces, lo que quería comentarles, obviamente, es que como la historia no ha sido capaz de solucionar este tema de cómo escuchamos y cómo leemos a estos sujetos históricos invisibilizados por la historia tradicional, lo que se hizo fue adquirir herramientas de la sociología, de la antropología, y desde ahí empezaron a pensar cómo poder entender ese fenómeno demográfico, que lo voy a dejar andando para explicar una cosa. Este fenómeno demográfico eh, que surge en América, pero que no está contenido en los estados nacionales. Entonces, hay un sociólogo inglés que se llama Paul Gilroy, que es un un negro inglés, digamos. Afroamericano no funcionaba. Y es un tipo que dijo que toda la diáspora negra, que es la diáspora de esta comunidad que se mueve producto de lo forzoso de la esclavitud, toda la diáspora negra que salió de África, no solo la americana, también incluso la que llegó a Europa, forzada, tiene algo en común, dijo él. Y eso se llama el Atlántico Negro. Entonces, así como surgieron naciones en los periodos del siglo XIX, como Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, lo que sea, Venezuela, Colombia, él dice que también surgió una suerte de espacio virtual, físico, pero también mental, que se llama el Atlántico Negro, que es el Atlántico que fue testigo del tráfico esclavo. Y él va a decir no solo eso, va a decir que toda la comunidad negra, incluso la actual, a propósito de lo que pasó en Iquique, a propósito de la migración que uno ve en la televisión, de los problemas que están existiendo en Chile hoy día con ese tema, él dice que toda la población afro, incluso la actual, tiene algo en común, que está ligada de alguna forma al terror de sus antepasados, al terror que vivieron esos antepasados al cruzar el Atlántico producto de la esclavitud. Entonces hay una experiencia común ontológica del ser, de todo afrodescendiente que está ligado al tráfico de esclavos. Entonces, si bien existe una historiografía tradicional que no ha sido capaz de capturar a esos integrantes de nuestras naciones, porque históricamente están acá, digamos. No me refiero a Chile, me refiero al continente en general, esto puede ser Europa, puede ser otros lados. Lo que sí parece constitutivo de identidad para entender a esta modernidad negra, que es la capacidad de pasar de ser sujeto vendible como esclavo de objeto a sujeto, a ser un sujeto histórico, capaz de definir su futuro. Esa es la modernidad buscada, que es buscada por muchas personas independiente del color, pero aquí sí hay un tema común que tiene que ver con este pasado esclavista. Entonces, el romper con esa lógica y el transformarse de objeto nuevamente a sujeto es lo que lo constituye la modernidad negra, lo que aparecía en el título de esta charla. Entonces, el pasaje medio significó un profundo cambio cultural de estas personas que pasaban de tener o ser parte de culturas africanas que se fundamentaban en lo oral, por ejemplo, cultura oral, a llegar a un mundo donde el mundo hispano era muy leguleyo, por ejemplo. Todo pasaba por la ley y por lo escrito. Entonces las capacidades de hacerse y de entender las lógicas entre comillas, del juego eran bastante más complicadas. Había un hándicap con respecto a eso, pero desde lo cultural. Entonces, lo que el desafío que plantea esta búsqueda de
de mapear la historicidad, esa es la forma que se habla en la disciplina, de mapear la historicidad negra en América, tiene que ver con modificar la forma de ver la construcción de identidad. Entonces, lo que nos obliga a hacer esto es, en cierta forma, innovar en la metodología, y ahí es donde aparece lo que le acaba de mencionar, la sociología, la antropología, el trabajo de Gilroy, que fue este que habló del Atlántico Negro. Y también hay un tema que me gustaría mencionar, que la historiografía tradicional, una cosa es que no vea, que quiere invisibilizar, y en términos de memoria se dice obliterar, la presencia afro en las distintas estados nacionales, la formación de distintos estados-nación. Pero otra cosa también es cómo opera el racismo construido en el siglo XIX, en el social darwinismo, donde hay una jerarquía racial mundial, donde los blancos están arriba y abajo, y va bajando o se va oscureciendo esta pirámide social, y el negro está abajo y los indios están un poco más arriba, y de hecho la Iglesia Católica piensa que el mundo indígena puede ser educable, maleable, lo infantilizan, pero les dan esperanza. En cambio, el mundo negro simplemente lo tratan como animales y no ven capacidad de cambio. Entonces, existe un racismo estructural que opera en el 19 y opera todavía hoy día en nuestra sociedad. No les tengo que comentar que somos un país racista. Todos tenemos una cuota de racismo, digamos. Pero esto no es nuevo, como les digo, viene de mucho antes. Uno puede hablar del siglo XVII, XVIII, pero no les voy a hablar ahora de eso. Sí les puedo decir que hay nociones de esas jerarquías desde hace bastante rato, y que en el siglo XIX ya se empieza a blanquear el pasado. A veces se blanquea la estatua de alguien que era eminentemente moreno y se le hace un poco más blanca. Otras veces ese blanqueo pasa por que el Estado, por ejemplo, en el siglo XIX, vaya a Europa y contrate a europeos pobres y los traiga a distintos países de América. En Brasil lo hizo con los italianos y españoles, en Chile llegaron alemanes al sur. El Estado también buscó formas de blanquearse importando europeos para así, a la larga, generar naciones más blancas, que fueran más competitivas en esta jerarquía racial mundial, donde la raza y la nación están muy, muy ligadas. Me voy a apurar un poco porque si no, no voy a alcanzar a decir todo. Entonces, existe ese mundo afro totalmente paralelo, pero ahí hay dos opciones. Una es mapear hacia el pasado intelectualidad negra que haya quedado fuera producto de que no los veíamos, y por otro lado son proyectos que se complementan. Por otro lado, ver cómo el mundo afroamericano, americano nuevamente les digo continental, se hace de las herramientas que ofrece la modernidad occidental, eurocéntrica si se quiere, para entrar en las sociedades. Y una de esas, por ejemplo, cambiar el foco es ver, por ejemplo, cómo la vida de un esclavo que fue llevada a un diario de vida, digamos, él escribió su propio diario de vida, nos puede hablar de la intelectualidad negra. Y eso pasa por romper un poco los estereotipos de quiénes son, ya no solo Kant, ni Hegel, ni Heidegger, ni Marx, ni Butler, ni Haraway, sino que también decir, bueno, a lo mejor la vida de ese esclavo que sabía escribir y sabía obviamente leer, también nos puede hablar de la cosmovisión intelectual de un periodo. También es un intelectual. Entonces, eso es el primer cambio de switch. Y el segundo es lo que tienen acá a su derecha. El de la izquierda es un diario de vida de un esclavo, y el de la derecha es una prensa, es un diario negro, que a principios del siglo XX los negros van en las grandes ciudades del continente como Río de Janeiro, Sao Paulo, Detroit, Chicago, Nueva York, las grandes ciudades va a generar con el tiempo densidad afrodescendiente. ¿Por qué? Porque una vez que se produce la abolición de la esclavitud, va a haber migración interna. Entonces, del sur de Estados Unidos van a subir al norte.
Una vez que se produce la guerra civil 1865, se acaba eso, se produce la abolición de la esclavitud, y con el tiempo la gente que vivía en el sur va a tratar de emigrar a las grandes ciudades, porque la ciudad es capaz de darte pega que no tenga relación con la esclavitud, que es la tierra. Entonces se va a producir lo que los norteamericanos llaman la gran migración, del sur al norte. Chicago es como la ciudad negra que se transforma en metrópolis por este proceso. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, el movimiento es hacia el sur. Desde el nordeste negro, donde estaban las plantaciones de azúcar, una vez que se produce la abolición de la esclavitud, las comunidades van a ir hacia el sur en búsqueda de pegas modernas, como les decía. Trabajo en la ciudad, porque la ciudad es la libertad. Y en esas ciudades va a funcionar y se va a generar un ambiente culturalmente denso, en el sentido de que a medida que va creciendo y se va complejizando la comunidad negra, van a empezar a surgir poetas, escritores, artistas, directores de cine, de todo, de teatro. Y ahí donde van a empezar a surgir las primeras ideas reivindicativas modernas. Donde van a decir, bueno, si queremos tener mejores condiciones de vida como comunidad, tenemos que tener nuestro propio diario, por ejemplo. Y si los diarios principales como el New York Times o ese tipo de diarios no nos muestra, porque no somos igual de importantes que los blancos y son racistas, nosotros sí vamos a mostrarnos a nosotros mismos y vamos a decir que nos casamos, tenemos nuestro matrimonio, no tenemos bautizo, sacamos doctorado, hay profesionales que son dentistas, que la gente puede ir para allá, entonces van a sacar su propia prensa para mostrarse dignos ante el mundo. Y no solo eso, sino que ciudades como Chicago, Río de Janeiro, incluso Buenos Aires tiene una comunidad negra interesante, van a ser lugares de ebullición cultural a tal nivel que van a surgir lo que se denomina como el renacimiento de Chicago, el renacimiento de Harlem, la fundación del teatro negro en Carioca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la ciudad va a ser el lugar que va a permitir este encuentro, que no siempre va a ser positivo. En Estados Unidos, a principios del siglo XX, operaba, después de la abolición de la esclavitud, no fue todo miel sobre hojuelas, lógicamente. Se generó un periodo donde nació una política que se llamó Jim Crow, que es una política que dice que son iguales pero separados. Y es la que han visto, me imagino ustedes, en las películas, donde hay un baño para negro, un baño para blanco, Rosa Parks que no puede sentarse en el bus, la parte de adelante, ese mundo norteamericano segregado, operaba. Y Chicago en 1911, mucho calor. Chicago está en las orillas del lago Michigan, la playa del lago Michigan dividida en dos para blanco y negro, y la ciudad también, obviamente. Aquí está un poco el mapa. Acá está el lago Michigan, acá está la línea imaginaria que también cortaba hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Un bañista se cruza al lado, un bañista negro se cruza al lado blanco, los blancos le tiran piedras, se ahogan dos cabros de 14, 13 años, afroamericanos. Obviamente la comunidad negra se va donde la policía no hace nada y se empiezan a quemar barrios blancos, los blancos empiezan a quemar los barrios negros y así queda la escoba. 30 y tantos muertos, muchos heridos, se quema gran parte de varios barrios, hasta que el Estado decide mandar a al ejército. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Se los menciono porque, a ver si podemos seguir. Ahí sí. Va. ¿Dónde me fui? Voy a irme para adelante de nuevo. ¿Por qué les menciono esto? Porque es la ciudad la que va a permitir que exista la densidad cultural necesaria para poder generar una agenda reivindicativa moderna. Y esa agenda reivindicativa moderna va a permitir, por ejemplo, que la comunidad de negros de Sao Paulo monte una campaña para construir un monumento a la madre negra de la nación brasileña.
Y lo hacen en el centro de Sao Paulo, en la parte más vieja, está este monumento. Y eso fue una campaña que se levantó desde la prensa negra. Y es tan interesante, no tengo el tiempo ahora porque me estoy quedando sin tiempo. Estados Unidos también replicó la idea, hicieron su propia campaña. En Estados Unidos no resultó, en Brasil sí resultó. Lo que da para un debate interesantísimo. Porque Estados Unidos, como van a ver ustedes más adelante, sí tuvo un presidente negro y Brasil todavía no tenía. No tenía. Acá hay una foto de un típico canillita vendedor de prensa negra. Y con esto termino. Todo lo que les he comentado, desde el tráfico esclavo que cruza el océano y cómo esas personas fueron, una vez producida la abolición de la esclavitud en los distintos países, fueron siendo incorporados a las distintas naciones, tuvieron distintos resultados. Como les decía, en Estados Unidos, una vez que la prensa negra surge más o menos en 1905 y dura hasta el día de hoy. Ahora hay prensa negra virtual, pero esa prensa fue muy importante porque permitió que los afrodescendientes pudieran levantar una agenda propia y poderla contrarrestar no solo contra los blancos o con los blancos, sino también con los italianos, con los polacos, con los distintos grupos migratorios que recibió Estados Unidos durante el siglo XX. Y esa lógica del diario permitió empezar a testear ciertas ideas que con el tiempo fueron a dar a lo que llegó a ser el movimiento de los derechos civiles norteamericanos. En la prensa negra fue en los primeros lugares donde se decía, ¿sabes qué? No pueden segregarnos más. Somos igual o mejor que los blancos. Y de hecho tiraban el tejo pasado, somos mejores músicos, somos mejores escritores, somos mejores... Su forma de defensa era esa. Y desde esa tradición intelectual aparece Martin Luther King, por un lado, que es desde la visión más asimilacionista, o también Malcolm X, que es de una visión más rupturista. Por otro lado, en Brasil nace o surge un intelectual como Abdias Nascimento, que es un tipo que tiene su propia prensa negra, pero que también formó el teatro negro, que es el que vieron en una imagen recién. Y para finalizar, solo mencionar que todo lo que les acabo de mencionar, en cierta forma, alimenta y explica el proceso por el cual Estados Unidos logró tener a un presidente como Barack Obama. Y después, eso más interesante aún, viene Trump, que es una suerte de vuelta del péndulo, porque Obama ya estaba en Estados Unidos cuando fue electo. Cuando es electo en Estados Unidos Obama, él pasa a ser una suerte de encarnación de lo exitoso del movimiento de los derechos civiles norteamericanos, de la culminación exitosa de la pelea por los derechos civiles. Pero acto seguido eligen a Trump, lo que es una suerte de vuelta del péndulo racista con respecto a eso. Y Trump, cuando monta su agenda, va a los lugares donde sabe que hay blancos sin pega, producto de la modernización capitalista del periodo, y sabe que hay una tecla que tocar ahí, y la toca tan bien que sale electo. Así que eso, lo que siempre muestro, pero no lo voy a hacer, es un discurso de Obama, porque quiero dejar un poco de tiempo para hablar de la carrera, donde es interesante porque el tipo, lo pueden buscar después en sus casas en YouTube, empieza a hablar sobre el día que sale electo, digamos. No es el día que asume, el día que sale electo. Está en Chicago. Está en Chicago, en el mismo lugar donde pasó lo de los disturbios raciales de 1919 que le acabo de mencionar. Es muy potente, pero es un discurso donde la palabra esclavitud no está. Y eso siempre me parece muy interesante, porque tiene que ver con una ecuación que logró desarrollar Estados Unidos para pacificar su sociedad, pero que no ha sido necesariamente exitosa. De hecho, Black Lives Matter es post-Obama, la violencia sigue existiendo, a pesar de que existió el acto simbólico de tener un presidente negro, que es, como les comentaba, la culminación de esta pequeña introducción
a la afromodernidad en las Américas en general. Eso. Así que ahora voy a pasar a dejar de compartir un segundo para mostrarles un poco sobre la carrera. Deme un segundo. Ya. Y prometo dejar tiempo para preguntas, porque fue un poco abrupto el corte, pero como sé que se me viene encima el tiempo, quiero comentar un par de cositas. Como les digo, yo soy director, lo comentó Simón, me parece, director de la carrera de Historia de la UDP, que está ubicada en el centro de la capital, y que está de colinda con la Biblioteca Nicanor Parra, que es lo que es una gracia, porque es un lugar que genera mucha actividad cultural y tenemos los libros al lado también, que es muy cómodo. Pero que también está muy cerca de otras facultades, donde hay otros casinos, hay mucho como, en tiempos de normalidad, pues, pre-pandemia, y esperemos post-pandemia, hay mucha circulación, digamos, no necesariamente la gente está en su espacio todo el rato. Lo que les quería comentar un poquito más a la rápida es que justamente la Escuela de Historia de la UDP tiene un énfasis en relacionar a la historia con procesos comparados. Mi charla justamente apunta un poco a eso, salirnos de la lógica solo de historia de Chile, que la tenemos y la cubrimos súper bien con historiadores muy buenos, pero también tenemos gente de historia de Cuba, historia de Brasil, historia de Perú, historia global, historia de Medio Oriente, y tenemos un énfasis muy importante en la historia y la relación con la historia de las ciencias sociales también. Somos una facultad donde está la Escuela de Sociología, la Ciencia Política, Bachillerato, y tenemos diálogo con ese mundo, lo que hace que tengamos un perfil bien particular, con una pata muy en el presente, lo que a mí me parece bien interesante. Y también tenemos obviamente académicos con proyectos de investigación que casi siempre se basan en el trabajo también de todo remunerado, por supuesto, de estudiantes de pregrado. Entonces logramos que se conecte la investigación con el aula. Y solo para mencionar esto rapidito, tenemos como toda malla de historia, una malla fuerte en historia de Chile, pero una malla bastante también basada en lo que les acabo de mencionar de historia de América y más adelante de estudios globales, justamente para salir de las lógicas del Estado-Nación como única unidad de análisis. Cuando uno habla de migración, Estado-Nación, bien, lo entiendo, pero son fenómenos globales. También mencionar que tenemos académicos de distintas áreas, o sea, de distintas universidades, que se formaron en distintas universidades. Tenemos gente de la Católica, yo soy de la Chile, pero hay gente del Pedagógico, hay gente de la Universidad del Bío Bío, hay de todas partes ni siquiera de Santiago de Chile. Y eso yo creo que les comenté más o menos lo más importante. Tenemos un énfasis en historia transnacional, profesores bastante capacitados, con doctorados, la mayoría en muy buenas universidades. Y tenemos académicos que participan y están en medios casi constantemente. Hilary Giner, por ejemplo, acá aparece, es una historiadora feminista con Proyecto Fondesit, Proyecto Anillo, que está muy presente en la esfera nacional. Generamos mucha actividad de extensión, que está muy ligada a los intereses de los estudiantes, que tienen su propia jornada propia, y también las jornadas con los estudiantes de la Católica, en la USACH, de la FINIS, hay una jornada interescuela. Y si tienen cualquier tipo de duda, les pido que entren a nuestras redes, digamos. Tenemos hasta un Instagram ahora último, donde subimos todas las actividades. Y lo otro que siempre, obviamente, se meten a la página de la UDP, a la facultad, a la escuela, y está el email de los profesores, y si hay alguien interesado en alguna pregunta sobre algún área en particular, no duden en escribir a los profesores. Son toda gente bastante llana al contacto con interesados en historia. Así que eso,
justo en el tiempo, creo. Justo en el tiempo, Cristian. Te agradecemos mucho por esta interesantísima charla sobre un tema que está muy contingente también hoy en día. Así es. Ese tema, ¿te parece si primero hablamos sobre la carrera de historia? Dale. Aprovechando que eres director. Quiero preguntar un tema muy específico. ¿Cuál es el campo laboral en que se puede desempeñar después de estudiar historia una persona? Mira, lo primero que hay que decir es que existe un déficit de profesores en este país. Ujú. Entonces, la mayoría de las personas que estudian la licenciatura en historia, yo diría como más o menos un 70% de la licenciatura, que estudian licenciatura en historia en la UDP, hacen después un año más en la Facultad de Educación y sacan la pedagogía. Entonces salen con la licenciatura y la pedagogía. Entonces te digo, para responder tu pregunta, la mayoría de las personas sale y saca la pedagogía, que pueden empezar a avanzar durante nuestro último año en la licenciatura, lo que es un gancho interesante. Sacan la pedagogía y trabajan en colegios a lo largo de Chile, la verdad. Otro grupo que estaba interesado en el tema de investigación se mete. Nosotros tenemos un magíster en Historia de América Latina. Ingresan en nuestro magíster o a otros que hay obviamente en el mercado. Y también hay otras salidas que la gente conoce menos, que con la licenciatura se abre todo un mercado del mundo de la DIVAM, que es la Dirección de Biblioteca y Museo, que busca especialistas en historia y después, si tienen algún tipo de diplomado o posgrado en archivística, pueden ingresar a ese mundo también. Incluso hay otro mundo más extraño, pero acabo de hacer una carta de recomendación a la gente que le interesa la Academia Diplomática también. La Academia Diplomática de Chile acepta básicamente 4 carreras: ingeniería comercial, derecho, historia y periodismo. Eso es lo que más alimenta. Y la licenciatura en historia permite eso. Nosotros tenemos como 3 o 4 cabros que ya están en esa, y creo que le toca a destinación pronto uno para afuera. Entonces hay de todo. Hay otra gente que se está especializando en área audiovisual y trabajan con el mundo más de documentales. Entonces, la verdad que el mercado este último tiempo se ha flexibilizado harto, pero la mayoría de las personas que sacan nuestra licenciatura sacan la pedagogía y se dedican a la enseñanza de la historia, la verdad. Está creciendo harto el campo laboral para los historiadores, entonces. Sí, en particular con este mundo de lo audiovisual, porque yo lo veo en los Fondart. En los Fondart está muy metido el tema documental, y los documentales necesitan la construcción de narrativas. Y esas narrativas casi siempre trabajan periodistas e historiadores cuando son documentales sobre historia. Entonces, hay mucho de eso. También hay otro mundo que está metido en el tema de las ediciones. Hay gente que trabaja en ediciones Santillana, que salieron de acá, que sacaron después unos diplomados en edición de la misma Portales. Entonces, la verdad que el pool es más bien amplio. Perfecto. Con Marco Antonio de la Parra conversamos y salió un concepto bien interesante que son las carreras irreemplazables, creo que fue lo que dijo. ¿Crees que Sí, los claro. profesionales irreemplazables, crees tú que los historiadores son irreemplazables, que no van a ser Sí. reemplazados como, qué sé yo, en el futuro, como con estas distopías que hay a No. veces por robots o cosas así? Imposible, imposible. Tú te das cuenta, y lo que ha pasado en este país en los últimos años, Ujú. es que hay un renacer del interés por la historia. Lo que estamos viviendo en Chile hoy día es una batalla por la historia. Hay gente que quiere decir que lo que pasó fue X. Y otra gente que dice, no, eso no pasó. Lo que pasó fue toda otra cosa. Y como sociedad, a pesar de que en los años, la última década, han habido intentos de bajar las horas de historia en los colegios, se ha generado una reacción de la sociedad que va, yo creo, que en un camino bastante en contra de esa otra política. Entonces yo creo que, muy por el contrario, yo creo que los colegios están, entre comillas, condenados a seguir enseñando historia, literatura también, porque no podemos tener puros robots que no sepan escribir un mail, porque
Y por otro lado, la historia le entrega sentido a las sociedades. Y eso, por mucha tecnología que haya, el sentido es clave. No podemos tener proyectos de futuro si no tenemos claro qué se hizo antes. Ujú. Y eso también me parece, me imagino que todos están al tanto de lo que pasó con la red, la batalla de Chile, que fue un hit, que todo el Ujú. mundo hablaba de la batalla de Chile, por lo menos en los medios. Eso tiene que ver con esa pulsión, hay un interés por conversar la historia. Yo creo que, y el Estado, si bien lo hizo, ha tratado de meterle lucas a la carrera docente, tiene que hacerlo más. Yo creo Ujú. que yo tengo súper alta confianza y no estoy vendiendo ninguna pomada que no se vaya a cumplir. El Estado va a meter más plata porque la única forma de que la educación mejore es que los docentes sean mejor pagados. Ya. Entonces, la pregunta clave es, ¿son reemplazables? No. Y lo único que puede hacer el Estado es mejorar las condiciones de los profesores. Entonces, que te digo que han mejorado bastante los últimos 10 años, bastante. Y van a seguir mejorando. Entonces, en ese sentido, yo creo que son irreemplazables y que si bien no van a hacerse millonarios porque somos personas de un perfil intelectual más o menos definido, que tampoco nadie se va a hacer millonario estudiando literatura ni historia, ni sociología, no está el afán ahí. Eh, entonces yo creo que es una apuesta relativamente segura en ese sentido. Ujú. La salida laboral de colegio está siempre ahí. Perfecto. Cristian, estamos ya en el tiempo, te queremos agradecer. Despedimos a Cristian Castro García, recordamos que es el director de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por tu tiempo, Cristian. No, gracias a ti. Un gusto, Simón. Los, de- los dejamos invitados también a quienes están conectados a que no se vayan, porque a las 12 viene también otra charla interesantísima sobre el proceso constituyente en nuestro país. Vamos a entrar de lleno ahí a la carrera de Derecho para que no se desconecten de este séptimo ciclo de charlas del programa Evoluciona del Provincial Pedro de Valdivia. Nos vemos.